Tengan todos buenas noches. Vamos a iniciar con la sesión de este día, que corresponde a la tutoría de repaso sobre la unidad 2, que habla o nos habla la unidad 2 sobre el desarrollo de habilidades del pensamiento. El objetivo de esta unidad es, ¿verdad?, aplicar algunos métodos de solución de problemas haciendo uso del lenguaje de programación. Y para nuestro caso, pues vamos a utilizar el lenguaje Scratch, que esperaría yo pues que ya ustedes hayan descargado la aplicación. Buenas noches, Alex. Ok. ¿Han oído ustedes hablar sobre la taxonomía de Bloom? La taxonomía de Bloom trata sobre una teoría que es bastante conocida en el sector educativo, porque muchos docentes consideran que es una teoría idónea para evaluar el nivel cognitivo que adquiere el estudiante en una asignatura. Un poco de historia es que esta taxonomía fue diseñada por Benjamin Bloom en 1956 y algunos programas educativos pues aplican este tipo de taxonomía, ¿verdad? Este tipo de teoría. El objetivo de esta teoría es que después de realizar un proceso de aprendizaje, el alumno pues adquiera nuevas habilidades y conocimientos. Por ese motivo consta de una serie de niveles, como ustedes lo están viendo en pantalla, que están construidos pues con un propósito. Pues el propósito es que nosotros, ¿verdad?, como docentes, pues el aprendizaje significativo que nosotros le brindamos perdure pues durante toda la vida, no se mantenga solamente mientras dura, ¿verdad?, la asignatura. Entonces, los niveles de la taxonomía de Bloom pues son, así como ustedes lo están viendo en pantalla, son crear, evaluar, analizar, aplicar, entender y memorizar. Les voy a dejar un video en este momento para que ustedes comprendan un poquito sobre la taxonomía de Bloom y luego continuamos hablando sobre este tema. Durante muchos años, niños y jóvenes han recibido clase prácticamente de la misma forma. Es cierto que siempre ha habido profes revolucionarios, pero la gran mayoría de la educación se ha basado siempre en el mismo esquema. Un maestro que explica, habla sin parar. Y unos alumnos que escuchan en actitud pasiva. Uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos los profesores de hoy en día es romper con los límites de la clase tradicional, ese aula de aprendizaje unidireccional que se ha perpetuado durante décadas. ¿Cómo podemos conseguirlo? Hoy vamos a hablar de la taxonomía de Bloom. No te lo pierdas. ¿Taxonomía de Bloom? Vaya palabra más rara, ¿eh? No te preocupes, voy a intentar explicártelo. Este concepto surgió a mediados del siglo XX cuando un grupo de pedagogos y educadores liderados por Benjamin Bloom decidieron establecer un sistema de clasificación de habilidades con el objetivo de categorizar una serie de objetivos de aprendizaje. Desde entonces han pasado más de 50 años y cientos de pedagogos y educadores han seguido estudiando y revisando la taxonomía de Bloom, lo que hace que hoy en día sea una de las principales herramientas con las que contamos los profesores para establecer en las distintas asignaturas de nuestro currículum los verdaderos objetivos de aprendizaje que deben alcanzar nuestros alumnos. ¿Y qué relación tiene, por tanto,
la taxonomía de Bloom y la innovación educativa? Pues mucha. Como podrás imaginarte, quienes abogamos por transformar la educación, tenemos en la taxonomía de Bloom una guía realmente significativa. Verás, hasta ahora la educación se ha centrado en los objetivos de aprendizaje más bajos, aquellos que tienen menos importancia a la hora de alcanzar un aprendizaje realmente significativo. Pueden ser, por ejemplo, objetivos como escuchar, memorizar o comprender. Pero aprender es mucho más que eso. Y sobre todo, aprender es mucho más apasionante, porque a medida que avanzamos hacia arriba en la taxonomía de Bloom nos encontramos con objetivos que son mucho más atractivos para nuestros alumnos y sobre todo mucho más significativo para su aprendizaje. ¿Por qué no pedirles que analicen o evalúen su propio aprendizaje o el de otros compañeros y que una vez alcanzados todos los objetivos de aprendizaje anteriores resuelvan un problema real y por último creen? Atender a la taxonomía de Bloom es garantizarnos de que podemos ofrecerles a nuestros alumnos un aprendizaje preparativo para el futuro, para que sean competentes en ese futuro incierto, pero apasionante que se avecina. ¿Crees que personas como Mark Zuckerberg, Elon Musk, o por ejemplo personajes del pasado como Leonardo da Vinci o Newton, habrían revolucionado el mundo como lo han hecho si no hubiesen aprendido de otra forma? Si no hubiesen comprendido, analizado, aplicado, evaluado y por último creado? En Techman soñamos para que nuestros alumnos no solo lleguen a comprender todos los conocimientos, sino también para que utilicen su creatividad y solucionar a través de ella problemas reales del mundo cotidiano. Porque el objetivo último de la educación debe ser formar personas preparadas para cambiar el mundo en el futuro. Y ahora, ¿sabes qué es la taxonomía de Bloom? Si te ha gustado este vídeo no te olvides darle like. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Ok, continuando con el tema, primero buenas noches a todos, qué bueno que se pudieron conectar, ¿verdad? Cualquier metodología que está basada en la taxonomía de Bloom no busca solamente la memorización, así como ustedes lo vieron en el video, o incluso la comprensión del contenido, sino que va un poco más allá. Lo que se pretende es que el estudiante pues llegue a desarrollar ciertas habilidades que le permitan utilizar ese conocimiento adquirido como una herramienta para resolver problemas y obviamente crear conocimiento. Así, ¿verdad? Como lo hicimos en la práctica del laboratorio 1. Entonces, yo espero pues que algo de conocimiento ustedes hayan adquirido con la forma en cómo se desarrolló el laboratorio. Los niños, pues desde edades muy tempranas, el cerebro, pues nosotros sabemos, ¿verdad? Que el cerebro humano pues tiene la capacidad de realizar procesos cognitivos de orden superior, como por ejemplo transferir lo que se conoce para interpretar una situación nueva, comparar, establecer relaciones de causa-efecto, deducir, argumentar, incluso generar ideas propias. Llevamos mucho tiempo los docentes centrando los objetivos de aprendizaje en el contenido, en el nivel de conocimiento que adquieren. Y las estrategias didácticas están también centradas en la transmisión de este conocimiento, favoreciendo en los alumnos ciertas habilidades, pero que son básicamente receptivas, o sea, que implican ciertos niveles cognitivos inferiores, o sea, el repetir, el reproducir, el recordar, esas pues eh, son habilidades básicas y habilidades pues que nada más ayudan a la recepción del conocimiento. Pero cada vez pues es más necesario que nos focalicemos en los objetivos de aprendizaje
que desarrollan las competencias y que a nivel cognitivo pues incluyen todos los procesos de pensamiento del orden superior. Actualmente la sociedad pues en realidad necesita más personas con capacidad de análisis, críticas, que sean, que generen nuevas ideas y nuevas soluciones, ya que nuestro mundo pues está en un constante cambio. Entonces el sistema educativo tiene que poner, tiene que ponerse, ¿verdad?, en contexto para que el docente pues logre que el estudiante desarrolle este tipo de competencia. Entonces, es de, si se recuerdan, anteriormente pues se decía, el docente es el que transmite el conocimiento, ahora no, el docente es el que facilita. ¿Por qué? Porque nosotros como docentes y ustedes que en algún momento pues lo van a hacer, ustedes tienen que orientar al estudiante a que él se encamine, ¿verdad? Y que pueda ir generando más conocimiento en base al aprendizaje, pues, o al conocimiento o a las ideas que nosotros le estemos proporcionando. Entonces, allí tenemos, ¿verdad? La imagen, las habilidades del pensamiento de orden superior. Prácticamente son como tres etapas, ¿verdad? La primera es la adquisición de conocimiento. ¿Mediante qué? Mediante la memoria y mediante el entendimiento. Luego pasamos a la profundización en el conocimiento, cuando aplicamos y cuando analizamos. Y ya creamos conocimiento cuando evaluamos y cuando creamos como tal. Ahora vamos a hablar un poco sobre el desarrollo, ya no hablando de las habilidades de pensamiento de orden superior, sino que sobre el desarrollo de estas habilidades. Actualmente, dentro de la comunidad educativa o la comunidad educativa está basada prácticamente en la transmisión de contenidos, pero la idea pues es lograr que desarrollen ciertas capacidades. En la mayoría de conjuntos de habilidades que están propuestas figuran las habilidades de pensamiento de orden superior, entre las que se incluyen la destreza, por ejemplo, para solucionar problemas. Por esta razón es que se necesita que se seleccionen ciertas estrategias efectivas para ayudar a que los estudiantes logren desarrollar esas habilidades de pensamiento de orden superior. Entonces, para atender este tipo de necesidad, la programación de las computadoras es una buena alternativa, siempre y cuando pues se le enfoque al logro de esta destreza y no a la formación de programadores, porque recordemos que la materia, la asignatura que nosotros estamos viendo en este momento, pues es programación cognitiva, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ustedes no van, la idea no es que ustedes aprendan a programar, sino que a que logren desarrollar ciertas competencias para la resolución de los problemas. Y eso es lo que en algún momento pues ustedes tienen que facilitarle a sus estudiantes. Claro, ¿verdad? Si es una asignatura pues parecida a la que estamos nosotros desarrollando o inclusive a cualquier otro tipo de asignatura, o sea, la idea es que desarrollen competencias, que creen, que innoven, no necesariamente que se memoricen los conceptos que pertenezcan a determinada asignatura. Entonces, por este motivo es que en la educación básica es bastante recomendable utilizar ciertos ambientes de programación que están basados en algunos lenguajes, ¿verdad? Como por ejemplo el Logo, el Scratch, que son fáciles de utilizar y que permiten realizar ciertos procedimientos que
contengan algunas estructuras básicas, como por ejemplo las estructuras secuenciales, las estructuras de decisión, las estructuras de repetición, que es digamos, las estructuras básicas que ustedes vieron en sus materias de programación. Entonces, otra habilidad de pensamiento, de pensamiento de orden superior, que puede ayudar, pues son los cursos de algoritmos o en los cursos de algoritmos y programación es la creatividad. La creatividad forma parte de las prioridades de los sistemas educativos en varios países, junto con otras habilidades de pensamiento de orden superior. Entonces, digamos, en esta unidad, ustedes tienen dentro de los materiales, ustedes tienen esta guía que está acá. Entonces, en esta guía, o el objetivo de esta guía es para que el docente se concentre en el desarrollo de la creatividad y de habilidades para solucionar problemas predefinidos. El uso es que, el objetivo es que el docente, mediante ciertos ejemplos, se proponga el desarrollo de algunos ejercicios en temas, por ejemplo, de matemáticas o de ciencias naturales, claro, ¿verdad? Orientados a grados de quinto o de cuarto grado de educación primaria. Entonces, por ejemplo, en la programación y en las matemáticas, nosotros podemos desarrollar algunos temas como, por ejemplo, el concepto de variable, el concepto de función, el manejo de ecuaciones y los gráficos, ¿verdad?, que se miran en las ecuaciones, el modelado matemático, etcétera. Y en la programación de ciencias naturales, podemos trabajar con los entornos de programación, como por ejemplo Scratch o Micromundos, a que el estudiante pueda manejar diferentes formas, como por ejemplo texto, imágenes, grabaciones de audio. La idea es que la comunicación sea de una forma efectiva para que el estudiante pues pueda crear y que pueda ir, ¿verdad?, creando más conocimiento y que ellos logren cierta experiencia mediante la utilización de estas herramientas. Entonces, como les decía, tenemos la solución de problemas, ¿verdad?, dentro de esta guía. Entonces, la palabra problema, pues en por ejemplo, diccionarios o en la Academia de la Lengua Española, el problema significa que es el planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de ciertos métodos científicos. Hay que recordarnos, ¿verdad?, que el problema pues se puede definir como una situación en la que se está tratando de alcanzar una meta y que para lograrlo pues se debe hallar o utilizar ciertos medios o ciertas estrategias. Lo que hicimos el día de la tutoría, del laboratorio. Entonces teníamos que resolver un problema y, o sea, se planteó, ¿verdad?, una posible solución. Sin embargo, uno de los compañeros planteó otra o él expuso una forma diferente de solucionarlo y así pues fue como logramos llegar a la respuesta que se obtuvo, a la respuesta que era lo que nosotros andábamos buscando, ¿verdad? Logramos cumplir con la meta que inicialmente pues nos habíamos propuesto, que era darle una solución al problema. Entonces casi todos
los problemas pues necesitan que se dividan, o sea, que vayamos viendo de una forma no general, sino que de una forma como específica, cómo es que nosotros podemos ir dándole la solución a dicho problema. Algunas disciplinas pues disponen de ciertas estrategias específicas para poder resolver problemas de su ámbito. Por ejemplo, en los problemas matemáticos, o sea, eso significa que vamos a utilizar ciertas estrategias propias de la matemática, como las fórmulas, los teoremas, etcétera, ¿verdad? Algunos psicólogos opinan que es posible utilizar con éxito estrategias generales útiles que sirvan para resolver los problemas en las diferentes áreas. Entonces, de ahí que hay dos autores, Schunk y Wolfock, que destacan los métodos o estrategias de un tipo, de una forma general, que son los que ustedes están viendo ahorita en pantalla. Entonces, tienen primero el ensayo y error. Esta tipo de solución de problemas consiste en actuar hasta que algo funcione. O sea, por eso se llama, ¿verdad? Ensayo y error. Obviamente esto puede tomar mucho tiempo y en muchos casos pues no es seguro que se llegue a la solución, porque si nosotros, por ejemplo, tomamos ciertos parámetros o valores de entrada y posiblemente no se van a cumplir o no siempre se van a presentar esos valores de entrada, y como estamos, ¿verdad? A prueba y error o ensayo y error, entonces eso como que no es muy válido el hecho de que nosotros podamos solucionar un problema mediante este tipo de estrategia. Sin embargo, creo yo, ¿verdad?, que muchas veces, por ejemplo, ustedes en el área de programación, esa es una de las formas en cómo logramos encontrar la solución. Y a veces los que trabajamos o trabajan en el área de la programación, pues tienen un dicho de, si cometo un error, pues no mato a nadie, ¿verdad? Y es cierto, pero igual, o sea, eso de ir a prueba y error como que no muy recomendado. Tenemos otro que es la iluminación. Esta se refiere a la conciencia de una solución que sea viable. Es muy utilizado el modelo de 4 pasos. Este está formulado por Wallace, que incluye la preparación, la incubación, la iluminación y la verificación. Estos 4 momentos también se conocen como el proceso creativo. Algunas investigaciones han determinado que cuando en el periodo de incubación se incluye una interrupción en el trabajo sobre un problema, pues se logran mejores resultados desde el punto de vista de la creatividad. Luego tenemos la heurística. Esta se basa en la utilización de reglas para poder llegar a una solución. El método heurístico es conocido como ideal y fue formulado por Branford y Stein. Este incluye 5 pasos: el identificar el problema, el definir y presentar el problema, el explorar las estrategias viables, avanzar en las estrategias y lograr la solución y volver para evaluar los efectos de las actividades. Si se fijan, esta estrategia es un poquito, ¿verdad?, parecida a lo que nosotros hacemos en el análisis de sistemas, que vamos primero identificando el problema, luego definimos, exploramos, ¿verdad?, analizamos el problema, vemos las estrategias que pueden ser viables para la solución y así. Entonces, la heurística pues es una estrategia bastante parecida ya a lo que nosotros en realidad hacemos, como les decía, en la parte de análisis de sistemas. Luego tenemos la otra estrategia, que son los algoritmos. Estas
creo yo que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Que consisten en aplicar adecuadamente una serie de pasos detallados que aseguren una solución correcta. Por lo general, cada algoritmo pues es específico en base a un propio conocimiento, ¿verdad? Que nosotros queremos desarrollar. La programación de computadoras pues se apoya en este tipo de método. Luego tenemos el modelo de procesamiento de información. Este modelo fue propuesto por Newell y Simon en 1972 y se basa en plantear varios momentos para un problema. O sea, se evalúa el estado inicial, el estado final y las vías de solución. Las posibles soluciones avanzan por subtemas y requieren que se necesiten realizar ciertas operaciones en cada uno de ellos. O sea, en este modelo se va subdividiendo el problema para poderle encontrar una solución. Luego tenemos el análisis de medios y fines. Se funda en la comparación del estado inicial con la meta que se pretende alcanzar para identificar las diferencias. Este método establece subtemas para poder llegar a alcanzar la meta, ¿verdad? Que es la solución del problema en general. Luego tenemos el razonamiento analógico. Este se apoya en el establecimiento de una analogía, valga la redundancia, entre una situación que resulte familiar y una situación problema. Acá en este razonamiento lógico se necesita tener suficientes conocimientos de la situación que se va a, o que se ha planteado que se necesita resolver. La lluvia de ideas consiste en formular algunas soluciones viables a un problema. El modelo propuesto por, este modelo fue propuesto por Meyer en 1992 y lo que plantea es que hay que definir el problema, hay que generar muchas soluciones sin necesidad de evaluarlas, hay que decidir los criterios para estimar las soluciones generadas y emplear estos criterios para seleccionar la mejor solución. O sea, es una lluvia de ideas, simple y sencillamente se dan posibles alternativas para lograr llegar a la solución sin nosotros estar evaluando la verdad, sin considerar los pros y los contras. Luego tenemos el sistema de producción. Este se basa en la aplicación de una red de secuencias de condición y acción. Y por último, el pensamiento lateral. Este pensamiento se apoya en la creatividad y es completamente diferente del pensamiento lineal. El pensamiento lateral necesita que se exploren y consideren la mayor cantidad posible de alternativas para solucionar un problema. Su importancia para la educación radica en permitir que el estudiante explore, escuche, busque diferentes alternativas para, pues, al final, ¿verdad? Lograr llegar, conseguir, pues, la solución o lograr resolver el problema, pues, que se ha planteado. Entonces, la guía, ¿verdad? La guía que ustedes tienen en plataforma se enfoca principalmente en la heurística y los algoritmos. En eso prácticamente es donde nosotros nos vamos a enfocar. Ahora, yo les hago una pregunta. Recordando cómo se solucionó, cómo le hallamos solución al ejercicio o a la guía de laboratorio 1, ¿con cuál de este tipo de solución de problemas creen ustedes que nosotros aplicamos ese día que estuvimos resolviendo la práctica? Hola, hola. Buenas noches, licenciada. Buenas noches.
Yo creo que usamos la estrategia de razonamiento analógico. Entonces, bueno, eso es lo que yo encuentro ahí, ¿verdad? No sé si... No, está bien. O sea, dígame usted por qué. Bueno, como utilizamos utilizamos un poco la lógica y el hecho de encontrar o ir eliminando posibilidades, ¿verdad? Pienso yo que por eso. Ok, ¿y no creen que también hubo un poco de lluvia de ideas? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches, Edwin. Sí, creería yo que sí, porque, bueno, varios participaron, ¿verdad? Y dando su opinión para cómo se iba a solucionar los casos en cuanto a quién salía con quién, ¿verdad? Ajá, exacto. Yo creo que al principio, me imagino yo, ¿verdad? Este es un supuesto, me imagino yo que al principio ustedes estaban con el ensayo y error, ¿verdad? Porque no se tenía tal vez muy claro, no se tenía, como, no se había logrado comprender bien el problema. Entonces, al principio creo yo, ¿verdad? Que en cualquier solución de problemas, si ustedes no tienen, no cuentan con toda la información necesaria para poder darle solución, creo que todos entramos en ensayo y error. ¿Verdad? Vamos a probar si así, vamos a probar si funciona esta acción o esta solución. Y bien o mal, pues ahí creo yo que se va dando la lluvia de ideas también. Claro, esto sí, bueno, no necesariamente si hay más personas que estén participando en la solución del problema, sino que la lluvia de ideas, inclusive a ustedes pueden empezar, no sé si ya les ha pasado que empiezan a hacer un bosquejo y dicen, no me gusta esto, lo quito, o lo hago puño, ¿verdad? O hago a un lado la página y sigo con otro y así, hasta que al final, pues ustedes mismos se convencen de que la solución o la respuesta pues que ustedes han logrado encontrar es la correcta. Entonces, dígame, Alex, o Juan, dígame. Miguel. Quizás difiero un poco en esa parte con respecto al ejercicio, a los ejercicios que resolvimos en esta guía. Tal vez no era lluvia de ideas. Bueno, en el caso de cuando es por grupos, sí se puede aplicar lo de lluvia de ideas. En el caso de que es uno solo, creo que más funciona lo del ensayo y error. Por lo que usted dice, que a veces planteamos una idea y ahí, bueno, dice, no funcionó, lo borramos o arrancamos la hoja, o si es si es un programa, lo borramos, lo cambiamos. Entonces, funciona más el ensayo y error cuando es uno solo, y la lluvia de ideas considero cuando hay más de una persona, ¿verdad? Exacto, sí. Inclusive usted puede comenzar, como usted dice, cuando está en grupo, en lluvia de ideas, ¿verdad? Porque empiezan todos a opinar y ya de ahí, pues, puede ser que ya adopten otra de las estrategias que están planteadas. Porque no necesariamente porque la lluvia de ideas es eso, ¿verdad? Nada más plasmar las posibles soluciones sin ver en realidad si son factibles y si en realidad pues nos ayudan a darle la solución al problema. Dígame, Alex. Sí, buenas noches. Con lo que se está comentando, ¿verdad? También, pues, bueno, se ocupa un poquito de cada cosa, ¿verdad? Así como usted dice, con la lluvia de ideas y después se pasa a otro. En ese caso también se podría decir que se ocupa el pensamiento lateral, porque comenzamos como con un proceso, seguir un lineamiento, pero si topamos con algo, nos regresamos y buscamos otro proceso, ¿verdad? Podría ser esa otra opción. Ahí es donde ya empezamos a evaluar, ¿verdad? Ya empezamos a ver si en realidad lo que se ha planteado nos da una solución o una respuesta positiva. Ok.
Entonces, como les decía, ¿verdad? La guía prácticamente se enfoca en la heurística y la algoritmia. Entonces, según el autor Polia, me imagino que así se pronuncia, cuando se resuelven problemas intervienen estas 4 operaciones mentales. Primero, entender el problema, que en entender el problema, pues, algunos, ¿verdad? De nosotros lo que hacemos es que leemos varias veces el problema, el ejercicio o la situación para poder tratar de comprenderla, sobre todo si la situación que se nos está planteando que tenemos que resolver, pues es de un área que nosotros no conocemos. Hay que establecer los datos del problema, ¿verdad? Hay que ver con qué vamos a contar o qué información es la que tenemos para poder darle solución. Tenemos que entender qué es lo que necesitamos resolver y eso pasa frecuentemente cuando estamos iniciando en la parte de programación, que muchas veces confundimos los valores que vamos a ingresar con los valores que vamos a calcular o los valores que vamos a obtener. Entonces, allí hay que tener bien claro qué es lo que se necesita, ¿verdad? Para poder especificar bien o precisar bien el resultado que necesitamos obtener. Hay que, en ciertas ocasiones, hay que agrupar estos datos, inclusive podemos hacer algunos esquemas, trazar algunos diagramas para poder darnos o para poder nosotros comprender. Hay personas que si no hacen, que si no dibujan, digámoslo, ¿verdad? Pero en realidad no es dibujo, sino que si no anotan algo, como que no logran aterrizar en lo que ellos necesitan resolver. Entonces, pero posiblemente pues esa sea la forma en que ellos pues están tratando de darle solución al problema. Luego dice, hay que trazar un plan. Aquí hay que seleccionar, hay que decidir qué es lo que nosotros vamos a realizar, qué operaciones son las que vamos a efectuar. Hay que, en esta etapa, pues hay que ver qué datos en realidad no nos sirven. Hay veces que yo les digo en las clases, es que esa es pura lechuga, o sea, esa es pura lechuga dentro del problema. No sé si se recuerdan cuando ustedes estaban resolviendo ejercicios allá en sus primeros pasos de programación, que el texto o el enunciado del problema pues era bien grande, ¿verdad? Pero al final, o sea, los datos que nos daban de toda la gran información, de toda la gran letanía que nos ponían en el enunciado del problema, eran 2 o 3 valores los que nosotros necesitábamos. Y muchas veces esa, digamos, extensión en la explicación del problema, pues nos da la idea de cierta información que en realidad no nos es útil. Entonces hay que saber qué información es la que nos va a servir y cuál no. Y algunas veces sirve también en trazar un plan, sirve también el descomponer el problema en subproblemas, o sea, en pequeñas operaciones. Por ejemplo, si a ustedes les piden calcular el descuento de un artículo, si a ustedes les piden calcular cuánto es lo que va a pagar una persona, si la tienda le ofrece o no le ofrece un descuento. Entonces, en algunas ocasiones, para las personas pues, que ya tienen un poquito más de experiencia o se les facilita un poco más el planteamiento o la solución dentro de la programación, ellos hacen de un solo, ¿verdad? El cálculo. Ok, si la persona dice tiene la compra, entonces yo le calculo el descuento, entonces el descuento se lo voy a restar a la compra. Todo lo hacen en un solo proceso. Entonces,
cuando nosotros iniciamos, ¿verdad? Cuando nosotros iniciamos en la solución de algoritmos, es preferible ir haciendo los pasos en una forma como más a detalle para lograr comprender cómo es que se va a dar la solución. Entonces ahí es donde entra el descomponer el problema en problemas más pequeños. Luego tenemos ejecutar el plan. Aquí pues es hacer, ¿verdad? O ejecutar cada una de las operaciones que nosotros nos hemos planteado en nuestra segunda etapa, que era hacer el plan. Hay que hacer, ¿verdad? Todos los cálculos y también en esta etapa, pues si ustedes lo necesitan o si la persona lo necesita, pues se pueden realizar ciertos dibujos o diagramas que nos ayuden a aclarar ese plan que nosotros hemos establecido, esos pasos que nosotros hemos establecido. Y por último tenemos el analizar la solución. Aquí pues es simple y sencillamente, ¿verdad? Hallar el resultado, lograr encontrar el resultado, ver si en realidad la respuesta que nosotros encontramos pues es la que se necesitaba, ver si en realidad está completa, verificar, ¿verdad? Que el resultado en realidad sea el que se estaba esperando. Acá es prácticamente cuando nosotros ejecutamos, digamos, basándonos en la programación, ¿verdad? Cuando nosotros ejecutamos algún programa y empezamos a darle valores. Entonces, hay algunas personas pues, que dicen, ok, ya corrió, no tiene errores, pues, chivo, ya me dio el resultado. Pero muchas veces ese resultado no es el correcto, o sea, nos está dando un dato o un valor pues que no es el que en realidad nosotros andamos esperando buscar. Entonces, esto pues es referente a las operaciones mentales, ¿verdad? En la solución de problemas. Ahora, tenemos la fase del ciclo de la programación, que son 4. El analizar el problema, o sea, hay que entender el problema y si se fijan es bastante semejante, ¿verdad? A las operaciones mentales en la solución de problemas. Entonces tenemos que analizar el problema, diseñar el algoritmo, o sea, hay que trazar el plan, traducir el algoritmo, o sea, aquí ya entra el lenguaje de programación, o sea, hay que pasar al lenguaje de programación en el que vamos a trabajar y por último, pues, depurar el programa. O sea, en la depuración del programa entran las ejecuciones, las validaciones, todo aquello, pues, que nos asegure que la solución o el problema que nosotros hemos planteado, pues, sea, ¿verdad?, el correcto. Entonces, estas van a ser las fases del ciclo de programación. En esta unidad nos vamos a quedar nada más con el análisis del problema. Los otras 3 fases las vamos a estar viendo más adelante. Pero otro tema que tenemos que ver dentro de esta unidad es la creatividad. Entonces, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia, la creatividad es la facultad de crear o la capacidad de creación. También se conoce como la capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido de forma innovadora o de adaptarse de los esquemas de pensamiento y conducta habituales. Según la Wikipedia, la creatividad es un proceso mental y social que implica generar nuevas ideas o conceptos o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, lo que habitualmente pues produce ciertas soluciones originales.
La verdad es que cada persona pues tiene cierto potencial creativo, ¿verdad? Ya que esto pues es un aspecto que cada ser humano pues posee. Aquí no es de que es que él nació, ¿verdad? Con una gran creatividad, no, todos tenemos, tal vez algunos lo tenemos más desarrollados que otros, pero todos poseemos este aspecto. Acá intervienen tres tipos de inteligencia. La creativa, que es ir más allá de lo dado y poder crear nuevas ideas y también que sean interesantes. También va la inteligencia analítica, que se refiere a analizar y evaluar ideas, resolver problemas y tomar decisiones. Y la inteligencia práctica, que se refiere a la traducción de teorías en realizaciones efectivas, o sea, a poder llevar, ¿verdad?, lo que se ha creado o lo que se ha pensado a algo pues que en realidad sea efectivo. Gardner en 1993 definió a una persona creativa como alguien que regularmente resuelve problemas, genera productos o define nuevos cuestionamientos en un dominio. Entonces, esta guía, ¿verdad? Esta guía, su desarrollo o su enfoque es la solución de ciertos problemas mediante el desarrollo o mediante el uso del pensamiento algorítmico. Entonces, esto prácticamente sería, ¿verdad?, la parte teórica que estaríamos nosotros viendo. La espiral del pensamiento creativo, que es la imagen que ustedes tienen ahorita en pantalla, esta se desarrolló la propuesta fue hecha por Mitchell Resnick. En esta espiral, los estudiantes primero imaginan, ¿verdad?, lo que quieren hacer, crean un proyecto basado en sus ideas, juegan con sus ideas y creaciones, comparten sus ideas y creaciones con otros y reflexionan sobre sus experiencias. Todo esto pues lo lleva a imaginar nuevas ideas y nuevos proyectos. Entonces esta espiral genera un proceso indefinido de mejoramiento continuo porque siempre, ¿verdad?, se va a mantener prácticamente creando e innovando sobre algún aspecto. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, ustedes diseñan algo, crean algo, pero con el tiempo ya le van viendo defectos y dicen, no, lo voy a mejorar, ¿verdad? Lo voy a mejorar, voy a cambiar esto acá, voy a cambiar esto allá. Todo pues con el fin de poder ir planteando o poder ir mejorando mediante la innovación, mediante la creatividad, algo, ¿verdad? Alguna situación, algún proyecto, algún artefacto, porque aquí va todo. Imagínense ¿cómo se llama? El teléfono. El teléfono, todos los cambios que él ha tenido, ¿verdad? Desde que fue creado. Entonces, todo eso pues ha ido siendo gracias pues a la espiral del pensamiento creativo, porque alguien se imaginó eso, después pensó, después compartió, creó y volvió, ¿verdad?, a ir mejorando. Entonces, ahí es donde se fue desarrollando todo eso. Ok, ahora, ¿ya descargaron el manual de Scratch? Pregunta. Sí, ya ya lo estuve viendo. Y no me recuerdo si fue
esta semana, fue la semana pasada que iban a tener una sesión con el coordinador. No sé si alguno se conectó. Yo creo que fue la semana pasada y yo no me pude conectar porque estaba en otra tutoría justo a esa hora. Sí, es que yo me recuerdo que algunos de ustedes comentaron que les chocaba. Entonces, pero sí quería saber, ninguno de ustedes se conectó. Yo un ratito, pero como le digo, de ahí me pasé a otra tutoría, como 20 o media hora estuve ahí. Es que lo que yo quería saber era qué era lo que él les había mostrado, qué era lo que habían visto con él. Bueno, mostró el entorno, que en teoría me preguntó que si ya lo habíamos visto. Algunos dijeron que sí. Bueno, yo dije que no porque todavía no lo habíamos visto. Ajá. Y de ahí empezó a explicar sobre las funciones de Scratch, ¿verdad? Cómo se van a mover, más que todo ¿cómo se llama? Las operaciones. Pero hasta ahí, de ahí me salí, de ahí que cuando volví a entrar ya tenía varios programas, programas ya como ejecutándose así, pero ya era lo último. No lo vi todo. Va, ok. O sea, yo pregunto, como les digo, para retomar el domingo, ¿verdad? Lo que tenemos que ver en la herramienta. Entonces, la guía ya está acá, la guía del laboratorio. Vamos a utilizar el ¿cómo se llama? El archivo que él ha dejado. En base a ese se va a trabajar, en base a ese vamos a hacer las modificaciones que nos está pidiendo la guía. Pero entonces, sí, ¿verdad? Si no lo han descargado, tengan ya descargado el Scratch en la máquina para poder nosotros realizar el laboratorio. Y algo que sí allí es más un llamado de atención. Ustedes tienen la rúbrica, ¿sí? Entonces, en la rúbrica dice lo que yo tengo que calificarles a ustedes. Entonces, por favor, tomen en cuenta esto a la hora en que ustedes están desarrollando su documento de laboratorio, porque varios me fallaron en el laboratorio 1, o sea, nosotros el problema lo resolvimos como tal, respondimos algunas preguntas, pero habían cosas que estaban consideradas en la rúbrica que ustedes no tomaron en cuenta en su reporte de laboratorio. Entonces, por favor, fíjense en los elementos que se les están evaluando, sobre todo en esta parte, que acá se les pide, por ejemplo, en esta se les pide conclusiones y se les pide recomendaciones, se les pide bibliografía. Entonces, estos tres elementos fueron como 1 o 2 personas que creo que los cumplieron los 3. De ahí unos cumplían las conclusiones, otros hacían recomendaciones, otros ponían la bibliografía, pero no ponían ni conclusiones ni recomendaciones. Entonces traten de guiarse, ¿verdad? Por la rúbrica, en la forma en cómo ustedes van a elaborar su reporte de laboratorio, porque, como les repito, yo evalúo en base a esto. Entonces, nosotros vamos a darle solución a los ejercicios en el laboratorio, pero ya la elaboración del informe, ese pues ya lo tienen ustedes que hacer solos. Quiero ver. No dice, o si dice, si lo van a poder hacer en parejas. Aquí hay que describir esto, pero esto
Es fácil. No lo dice. Ah, pues no está para que lo hagan en pareja. No, hoy sí le va a tocar individual. Bueno. Entonces, vamos a llegar hasta acá, ¿verdad? Nos conectamos el domingo a las 10 de la mañana para poder darle solución al laboratorio. Que, ¿verdad? Vamos ya a comenzar a utilizar la herramienta y vamos a trabajar sobre el archivo que el ingeniero ha dejado descargado, o sea, sobre ese vamos a trabajar. Sin embargo, pues allí vamos a explicar lo que nos está pidiendo la consigna, los movimientos que tiene, cómo es el uso y como la relación que tiene con la parte de la programación. Ok, jóvenes, pasen feliz noche y los veo el día domingo. Buenas noches. Gracias. Nos vemos. Buenas noches, ingeniero.